Señor, aleluya. Una vez más en el libro de Éxodo, capítulo 33. Aleluya, gloria a Dios. Hoy no me van a dar lugar a un agradecimiento, ¿se trae? No, yo. ¿Nadie trae? ¿Alguien quiere testificar? ¿No? Gloria a Dios. Ok, 33. Éxodo 33. Con un amén, nos ponemos de acuerdo. Aleluya. Y vamos a leer solamente un versículo. Iba a leer todos los versículos que habíamos leído la semana pasada, pero en el mensaje lo decimos por el Señor. Éxodo capítulo 33, verso 14. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Solamente ese hermoso versículo, gloria al Señor, aleluya. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios, me da la guianza como siempre, para que nuestras vidas puedan ser bendecidas. Bendito Dios y Padre, una vez más nos acercamos al trono de su gracia, Señor, para pedirle en estos momentos su ayuda, su guianza y su dirección por medio de su Espíritu Santo. Le pedimos, Señor, que prepare nuestro corazón. Le pedimos, Dios, que en esta tarde hable a nuestras vidas y conforte cada una de ellas, Señor. En el nombre precioso de Jesús, recibimos, declaramos, Señor, la bendición que usted tiene para nosotros, la declaramos nuestra, Señor, y la recibimos en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Ocupe su lugar con el Señor, aleluya. Bendito sea Dios. ¿Sabe que lo que compartíamos la semana pasada, por una razón, ¿verdad? Siempre, como hemos dicho, ¿verdad? A veces Dios nos da una palabra y a veces no terminamos compartir todo lo que Dios tiene para nosotros. Es por eso que hoy damos continuación a lo que empezamos a compartir la semana pasada. Y es un pasaje donde el pueblo de Israel, hablábamos la semana pasada, llegó al monte Sinaí. Y después de haber estado ahí, ¿verdad?, con el Señor un tiempo, para ser exactos, 1 año y 20 días. Eso nos lo dice el libro de Números, capítulo 11, ¿verdad?, y verso 10. Dice que después de estar ahí, ¿verdad?, ese tiempo, en el segundo año, a los 20 días, se alzó la nube del tabernáculo de reunión y era una indicación que tenían que seguir adelante con el Señor. Aleluya. Y esto nos recuerda algo importante a cada uno de nosotros como cristianos. El día que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal, posiblemente nadie nos dijo que nos quedaba una larga jornada enfrente de nosotros con el Señor. Aleluya. Es decir, hasta que Cristo venga o Él nos llame a su presencia con el Señor. Pero déjenme decirle algo importante. Vaya buscando la carta de Filipenses, porque vamos a leer unos versículos ahí que me llamó mucho la atención. Capítulo 1. Es menester, o sea, es necesario que cada uno de nosotros siempre guardemos en nuestra mente, en nuestra memoria, que hagamos memoria de dónde Dios nos sacó, dónde Dios nos tiene hoy, cómo Dios ha hecho un cambio en nuestro corazón y en nuestra vida, y hasta dónde Dios nos quiere llevar con el Señor. Aleluya. Mire, cuando Dios sacó a Israel de Egipto, no lo trajo para llegar simplemente al monte Sinaí y dejarlo ahí con el Señor. No, Dios le había prometido introducirlo a una tierra que fluía leche y miel. Es decir, una tierra que producía en abundancia alimentos, ¿verdad?, con el Señor para todo el pueblo de Israel. Porque para Dios el pueblo de Israel es la niña de sus ojos. Y ahora nosotros como iglesia formamos parte del pueblo de Dios, aleluya, y nosotros, ¿verdad?, somos importantes, somos la perla de gran precio, que Cristo pagó ese precio en la cruz del Calvario con el Señor, aleluya.
Recordemos siempre que es importante, ¿verdad? Con el Señor, reconocer que Dios le había prometido a Abraham, Isaac y Jacob que fuesen, ¿verdad? Con el Señor, fieles a Él y firmes. Cuando Dios llevó a Moisés al monte Sinaí, es decir, Dios usó a Moisés para que el pueblo de Israel llegara al monte Sinaí con el Señor, aleluya. En el versículo capítulo 2 y verso 1 dice que Dios le dijo a Moisés: sube de este lugar, tú y el pueblo que sacaste de Egipto, con el Señor. Ahora sí quiero que leamos, ¿verdad? Capítulo 1, no primera, sino capítulo 1 de Filipenses, con el Señor, aleluya. Y leemos en el capítulo 1, verso 3, verso 4, 5 y 6. Leamos este versículo, este pasaje importante. Dice, Pablo aquí dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Me impacta lo que dice el verso 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, con el Señor, aleluya. Dios sacó por medio de Moisés a Israel de la esclavitud donde se encontraba. Llegaron al monte Sinaí. Y después de haber pasado ahí 1 año y 20 días, Dios le indica a Moisés y a Israel que es necesario continuar su peregrinación con el Señor. Hay algo que me llama mucho la atención en este pasaje que hemos leído de Filipenses. Pablo aquí da gracias por los hermanos y la iglesia que estaba en Filipos con el Señor, aleluya. Y da gracias, dice, y que en sus oraciones siempre él está rogando a Dios con mucho gozo por ellos. ¿Sabe por qué? Porque en el versículo 4, ¿verdad? Que dice, versículo 5, dice: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Mire, Pablo se regocija, Pablo se goza de ver que los hermanos de Filipos, a pesar de que posiblemente ya llevaban varios años de que habían aceptado a Cristo, ellos permanecían fieles a Cristo y en la comunión con Él, con el Señor, aleluya. Esto nos recuerda a usted y a mí de que no importa cuánto tiempo vivamos aquí en esta tierra, es necesario, es importante, es una necesidad que cada uno de nosotros tenemos, permanecer en Cristo Jesús. No apartarnos, no desviarnos, ni a diestra ni a siniestra, y menos volver o mirar hacia atrás con el Señor. Yo creo que, mire, esto es algo importante incluso para todo pastor. Ver que la congregación hay miembros que permanecen fieles a Cristo, fieles a la iglesia, y a pesar de que pasan ciertas circunstancias a veces adversas, ellos permanecen fieles. ¿Por qué? Porque cada uno que permanece fiel en Cristo reconoce que no fue el hombre quien lo llamó, no fue el hombre quien lo salvó, es Cristo Jesús quien derramó su sangre en la cruz del Calvario por amor a cada uno de nosotros. Y nuestra mirada debe estar siempre enfocada en Cristo Jesús. Así lo dice la Biblia. Poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe con el Señor. No dejemos que nada ni nadie nos desvíe con el Señor, aleluya. Y el verso 6 me impacta aún todavía más, porque dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó, fíjese bien, dice aquí, en vosotros la buena obra. Todo lo que Dios ha hecho
en el corazón, en el alma, en la vida de cada uno de nosotros es una buena obra. Amén. Sí, amén. Gracias, Señor. La carta anterior en Efesios nos dice que Cristo nos salvó para que hagamos buenas obras con el Señor. Antes, por el estilo de vida que teníamos, hacíamos malas obras. Pero ahora estando en Cristo, dice que nos salvó para que hagamos buenas obras con el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Pablo dice, estoy persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, la obra que Dios empezó en el corazón, el espíritu, en la vida de cada uno de nosotros, cada día Él la va a ir perfeccionando. Cada día Él la va a ir mejorando. Es decir, nosotros tenemos que acercarnos cada vez más a Él y dejar que su palabra, dejar que su Espíritu Santo nos siga transformando y siga mejorando nuestra comunión y relación con Él, con el Señor. Pero también es importante permanecer en Cristo. Jesús nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 15, del verso 3 al 5, dice que Él quiere que cada uno de nosotros permanezcamos en Él y Él va a permanecer en nosotros, porque separados de Él nada podemos hacer. ¿Qué podemos hacer sin Cristo, amados hermanos? Nada. Por eso el apóstol Pedro recibió aquella revelación, ¿verdad? Con el Señor en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, casi al terminar con el Señor. Dice Pedro, tú eres el Hijo de Dios. Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y en realidad, amado hermano, solamente en Cristo Jesús encontramos, tenemos, porque Él nos da palabra de vida eterna, que nos anima, que nos alienta, que nos da vida y que nos anima a seguir hacia adelante con el Señor. Solamente Jesús. Por eso es importante, ¿verdad? Con el Señor, dice el apóstol Pablo aquí, dice, el que empezó la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Pero es importante, esto es parte de nosotros, que permanezcamos en Cristo con el Señor. Quien no permanece en Cristo está en peligro de que el diablo lo devore rápidamente con el Señor. Cuando una persona se aparta de Cristo, cuando una persona se aparta del Evangelio, se aparta de la iglesia con el Señor, el diablo está esperando que la persona dé ese paso fuera de la iglesia para destruirle. La Biblia dice claramente que Él vino a matar, a robar y a destruir. Digo esto por personas que conozco, personas que nos han dicho, pastor, me salí del camino de Dios y no me ha ido nada bien. Todo me ha salido mal. He vivido una vida amarga. He tenido malas experiencias por haberme apartado del camino del Señor. Y a esas personas siempre les aconsejamos, pues regrese a los caminos del Señor. No espere más tiempo. Porque entre más tiempo pase, más difícil se le va a hacer a la persona regresar a los caminos de Dios. El que empezó la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar. Pero es menester que usted y yo permanezcamos en Cristo Jesús. Mire, vaya conmigo al libro de los Hechos con el Señor. Aleluya. El libro de los Hechos. Capítulo 27. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria
encontró? Libro de los Hechos. Ok. Capítulo 27, vamos a leer verso 30 en adelante. Dice, entonces los marineros, estoy leyendo verso 30, procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis ser salvos. Verso 32. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse con el Señor. Aleluya. Pablo aquí iba en un viaje rumbo a Roma. Y en ese viaje rumbo a Roma llevaban otros prisioneros. Y llegando a un cierto lugar en alta mar, un viento, o sea, un huracanado, dice, llamado Euroclidón, ¿verdad? Con el Señor, azotó la nave con el Señor. Y había un grupo aquí de los que iban en la navegación que dice, aparentaban hacer algo que no era cierto. En realidad lo que ellos querían era brincarse, ¿verdad?, de la barca al mar, supuestamente para salvar sus vidas con el Señor. Pero Pablo les da un consejo. Si estos no permanecen dentro de la barca, dentro del barco, de la nave, no van a poder ser salvos. Y es porque Pablo había tenido una visitación de parte del Señor y le dijo, todos los que van en esta barca, ninguno de ellos, ni un cabello va a perecer. Todos van a ser salvos. Nadie va a morir, nadie va a ahogarse, nadie va a perecer. Pero es importante que permanezcan dentro de la barca con el Señor. Esto nos hace recordar, amados hermanos, que la iglesia, el evangelio, en cierta forma podemos decir que es un ejemplo, una barca. Y yendo en la barca a veces va a venir vientos huracanados. Es decir, van a venir problemas. Vamos a pasar por situaciones muy difíciles. Pero eso no es una señal o una razón o una excusa de me brinco, ¿verdad? Y me salgo de la iglesia, de los caminos del Señor. A veces hay quien piensa que saliéndose de los caminos del Señor, saliéndose de la iglesia, va a mejorar y va a tener mejor vida. Pero en realidad no es así. Es necesario permanecer dentro de la iglesia. Es necesario permanecer dentro de los caminos de Dios. Y miren lo que dice este versículo aquí con el Señor, lo que dice el apóstol Pablo. Me gusta esta parte de aquí con el Señor, aleluya. El verso 32. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Ese esquife era una pequeña barca, pequeña, ¿verdad? Con el Señor, donde cabían solamente un grupo pequeño de personas. Y dice que cortaron las amarras, ¿verdad? Con el Señor y dejaron perder el esquife. A veces es necesario, mire, cortar a lo que te está estorbando o impidiendo que permanezcas dentro del camino del Señor y dentro de la iglesia. Córtalo, que se pierda. Si es algo material, déjalo que se pierda, pero que tú no te pierdas con el Señor. Dios no quiere que tú te pierdas, Dios no quiere que yo me pierda. Y a veces es necesario cortar, ¿verdad?, con el Señor aquello que nos está atando, aquello que nos está estorbando, permanecer dentro del camino del Señor. Por eso dice el apóstol Pablo que el que empezó la buena obra en vosotros la va a terminar hasta el día del fin con el Señor. Aleluya. En el capítulo 17 del Evangelio de Juan, no lo vamos a leer. Usted lo puede leer en casa con el Señor. Es una de las oraciones que Jesús hizo por sus discípulos, orando al Padre, rogando al Padre para que Dios los guardara a ellos en este mundo.
Pero una parte donde Jesús llega en su oración, dice, no solamente te ruego por estos, es decir, los 12 apóstoles, dijo, te ruego por aquellos que van a creer por la palabra que ellos van a predicar, que yo les he encomendado. Y eso somos ustedes y yo. Gracias, Dios. Jesús oró por usted y por mí mucho antes de que usted y yo naciésemos. Gloria a Dios. Mucho antes de que usted y yo aceptáramos a Cristo, ya Jesús había en esta oración sacerdotal al Padre, Jesús rogó por usted y por mí, con el Señor, Gracias, Señor. para que fuésemos salvos. ¿Sabe cuál fue parte de la oración de Jesús en este capítulo 17 del Evangelio de Juan? Dice, mi oración, dice Jesús, es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y me conozcan a mí, que tú me has enviado para que yo salve a la humanidad. Ese fue el deseo del corazón de nuestro Señor Jesucristo, y sigue siendo el corazón de Dios, de Cristo, que el mundo entero conozca a Dios por medio de Jesucristo y lo conozca a Jesús como su Señor y Salvador. Ese fue el deseo de Jesús, que tú y yo conociésemos al Padre. Y mire, gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo que trabajó en el corazón de cada uno de nosotros y nos convenció cuando estábamos cerrados, cuando estábamos ciegos espiritualmente. El Espíritu Santo removió esa venda, quitó los obstáculos del corazón para que tú y yo pudiésemos creer en Cristo Jesús como el único Salvador del mundo. ¡Qué bendición Dios nos ha concedido! Nos resta a nosotros permanecer fiel a Él, permanecer dentro de sus caminos con la Señora. Aleluya. Esta es la oración que Jesús hace, y esta es la oración que sigue Él haciendo, ¿verdad? Con la Señora. Aleluya. Para que cada uno permanezca firme y fiel a Él, con el Señor. Busque Hebreos, por favor, capítulo 7. Hebreos capítulo 7 nos habla y nos dice que los sacerdotes del Antiguo Testamento fueron muchos, porque eran seres humanos, y cada uno de ellos a su cierta edad murieron. Pero cuando llegamos al sumo sacerdote, que es Jesucristo, Él permanece con vida y vive para siempre. Hebreos capítulo 7. Alabado sea Jesús. Y empezamos a leer del versículo 22. Dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, dice, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede, fíjese bien, salvar perpetuamente, es decir, por una eternidad, a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos con el Señor. Aleluya. Hasta ahí solamente. Tal sumo sacerdote le convenía a usted, me convenía a mí, y nos sigue conviniendo. Ahora, Jesús, antes de que Él fuera a la cruz, oró por los discípulos, oró por nosotros, como acabamos de decir con el Señor. Pero aquí dice que después que terminó su obra redentora, ascendió a la diestra del Padre, y dice, y ahí sigue intercediendo por cada uno de nosotros hasta que lleguemos a su presencia. Mire, ¿no es hermoso saber esto? Que Cristo está orando por usted, por usted, por usted, por usted, y por mí también.
A veces pensamos que a nadie le importa o que nadie está orando por nosotros. Pero déjeme decirle, a veces hay personas que tú y yo no conocemos y están orando por nosotros. Están intercediendo por nosotros. Pero por si alguna razón no hubiese nadie aquí en la tierra que orase o intercediese por nosotros, Jesús está intercediendo, está orando al Padre. Cuando te sientes desanimado o desanimada, cuando te sientes que ya no puedes seguir hacia adelante, Jesús sabe y conoce eso. Y ahí viene la oración que Él hace. Dios, Padre, mira a esta persona, sea hombre o sea mujer. Dale fuerzas. Dale fuerzas. Levanta el ánimo. Quita esa carga que va llevando en sus hombros. Hazla más liviana, Señor. Ayúdale. Mire, y de pronto usted se siente como que se quitó un peso de su espalda con el Señor. Se siente más livianito, más livianita. Y dice, tengo ganas de caminar en el Señor. Tengo ganas de seguir sirviéndole. Tengo ganas de seguir congregándome en la iglesia. Tengo ganas de seguir levantando mis manos y seguir alabándole. Y es por la oración que Cristo Jesús está haciendo constantemente por esas personas con el Señor, aleluya, y más en los momentos difíciles con el Señor, aleluya. Se recuerda aquella ocasión, dice en el libro de Lucas con el Señor, cuando dice Jesús, mira Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a el trigo. Pero Cristo dice, mira Pedro, yo he orado por ti para que tu fe no falte. Santo. Aleluya. Dios está en este lugar y nos está edificando con el Señor. Porque hay momentos donde tú y yo nos sentimos sin fuerzas para seguir adelante. Hay veces que Satanás ha pedido permiso a Cristo para atacar tu vida, para atacar mi vida, como lo hizo con Job, con el Señor. Pero Cristo le ha dado permiso hasta un cierto lugar, haciendo un límite con el Señor. Y Satanás sabe bien, y sus demonios, que de ahí no pueden pasar con el Señor. Dios sabe que tantas fuerzas tú tienes, Dios sabe cuántas fuerzas hay en ti, que tanta, ¿verdad?, fortaleza, y Él te va a dar fuerzas. Él te sigue dando fuerzas cada día, y Él sigue intercediendo, Él sigue orando para que tu fe no falte, porque a veces en los problemas, a veces en esos momentos difíciles, nuestra fe como que tambalea como un barco en alta mar. A veces nos sentimos con el Señor como que el Señor nos dejó y estamos solos y a nada le importa de nosotros. Pero Cristo ha estado orando por ti con el Señor, para que tu fe no falte con el Señor. No importa que tan grande sea esa ola que viene en tu barca donde tú vas. No importa qué tan fuerte esté ese viento con el Señor. No importa qué tan grande sea el gigante que se ha puesto frente de ti. El gigante de gigantes está contigo y está conmigo. La Biblia dice que es más fuerte y más poderoso y más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo con el Señor. Oh, agarra esta palabra, hermano, hermana, y es para ti, es para mí, porque a veces nos sentimos así con el Señor. Yo el día de ayer hubo un momento, soy sincero y confieso esto delante de ustedes, de pronto de estar bien, empecé a sentir una tristeza. Y yo solo, sin decirle a nadie, solamente me acerqué a mi esposa y le dije un poco ahí cerquita a su oído, no sé, pero me siento triste. Me siento con ganas de llorar. Y no sabía ni por qué. Pero Dios sí sabía. Y después de rato, mire, ni siquiera me acordé de ese momento desagradable que yo sentía con el Señor. Por eso digo, esta palabra es para ti y para mí.
El diablo muchas veces viene con sus mentiras, con sus artimañas, con sus engaños. Pero ahí está Cristo intercediendo y rogando por ti. ¿Y sabes por qué? Porque tenemos una meta delante de nosotros. Y esa meta es llegar a la tierra prometida. ¿Sabe por qué todos los que salieron de Egipto, todos los israelitas que salieron de Egipto, excepto Josué y Caleb, solamente esos dos, pero todos los adultos que salieron de Egipto, dice la Biblia claramente, ninguno Dios le permitió entrar a la tierra prometida? ¿Sabe por qué? Porque dudaron de Dios. Y dudar es falta de fe. Por eso Jesús le dice a Pedro, Pedro, yo he orado por ti para que tu fe no falte. El deseo de mi corazón es que cada vez que tú enfrentes un tiempo difícil en tu vida, que el Espíritu Santo te recuerde esta palabra, que Cristo está orando por ti para que tu fe no falte, para que usted y yo agarremos fuerzas nuevas y continuemos hacia adelante. Dios le dice a Moisés en el capítulo 12 de Éxodo, levántate del monte Sinaí, sube tú y el pueblo que sacaste de Egipto a la tierra que juré a Abraham, Isaac y Jacob que le daría a su descendencia. Hay una tierra que el Señor nos ha prometido. No es una tierra terrenal, no es una Canaán terrenal, es la celestial. Es la celestial. Y allá vamos usted y yo con el Señor, aleluya. Y es lo que Jesús espera de cada uno de nosotros. Nuestra jornada no sabemos cuándo va a terminar. Pero mientras que estemos aquí en la tierra, tenemos que permanecer firmes y fieles en el camino del Señor. Mirando a Cristo, mirando al Omnipotente. Y cuando vamos, ¿verdad?, con el Señor, mire, leyendo el versículo 1, dijimos de Éxodo 33, y lo comparamos con el versículo 12, es algo similar. Porque mira, ya Dios le había dicho, dice así en el 1, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y cuando vamos al verso 12, Moisés le pregunta a Dios, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices, sácame este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado gracia en mis ojos. ¿Por qué le dice Moisés a Dios, tú me dices que saca el pueblo de aquí? Que vaya yo y el pueblo de Israel a la tierra que tú nos enviaste. Porque en el versículo 3, Dios le había dicho a Moisés y al pueblo, yo no voy a subir con ustedes. Es decir, mi presencia no va a estar con ustedes porque son un pueblo rebelde, de dura cerviz. Entonces ya en el versículo 12, Moisés le pregunta, ok, tú me dices que saque este pueblo. Tú no vas a ir con nosotros. Pero tampoco me has dicho quién va a ir conmigo. ¿Quién va a ir con nosotros? Es una buena pregunta que Moisés le hace a Dios. ¿Quién va a ir con nosotros? ¿Quién nos va a guiar? Aunque Dios le había dicho, mi ángel irá delante de vosotros y los va a introducir a la tierra que fluye leche y miel, ¿verdad? Con la Señor, aleluya. Pero hay dos cosas importantes, ¿verdad? Con la Señor, que nos dice la parte final del verso 12, que dice, ¿verdad? Con la Señor, sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado gracia en mis ojos, con la Señor, aleluya. Moisés necesitaba escuchar estas palabras.
Cada vez que a veces no tenemos una respuesta exacta, clara de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esto nos debe a nosotros motivar y llevar nuestras rodillas a doblarse y a preguntarle a Dios, Señor, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Enséñeme, muéstrame. ¿Y sabe por qué es importante orar a Dios cuando no tenemos algo claro en nuestras vidas de lo que Dios quiere que hagamos? Porque si no oramos a Dios y pedimos a Él la guianza, que Él nos instruya, que Él nos enseñe, vamos a hacerlo nosotros humanamente en nuestra propia sabiduría. Y eso va a fallar. Y después uno puede decir, si le hubiera preguntado a Dios, si hubiera orado. Es como cuando dice uno, ¿verdad? Mira, si me hubiera puesto el cinturón de seguridad cuando me subí al carro, no me hubiera parado el policía y me hubiera dado un ticket. Si solamente me lo hubiera puesto. Mira, y a veces Dios en su misericordia todavía ahí nos ayuda. El otro día, el mes pasado, para ser exacto, el tercer lunes, iba a una reunión de pastores, que siempre nos reunimos, ¿verdad?, con el Señor. Y en esa reunión, iba Jackie, ¿verdad?, con el Señor. Y yo bien tranquilo, bien campante, ¿verdad?, con el Señor, voy en el carro. Y de pronto miro que está un policía atrás de mí y dije, está bien, no voy arriba del límite, llevo el cinturón, ¿verdad?, con el Señor. Y cambio de línea, ¿verdad?, porque iba a este lado, a la izquierda, cambio de línea a la derecha. Y él también cambia, dije, también dije, eso ya no se mira bien. Y cuando dije eso, volví a mirar para atrás por el espejo y miré las luces. Me platicaba aquí el hermano Solís, que dice que un tío de él iba en el freeway en California. Dice, no sé qué pasó, yo iba manejando bien, pero de pronto el policía me prendió las veladoras. Y yo miré que le puso las luces y dije, oh, es para mí. Ok, me orillé, ¿verdad?, con el Señor. Y me dice, mira, todo lo que estoy diciendo aquí se está grabando, ¿verdad?, con el Señor. Me dice, te paré, dijo, porque las placas de tu carro están vencidas. Y yo no me acordaba con el Señor, ¿verdad? Las trae vencidas desde abril. Y me dice, mira, tu licencia. Dije, la acabo de renovar, tengo nomás este papel, se lo di. Y luego me dice, ¿usas ojos de contacto? Dije, no. Dice, por aquí es que tienes que tenerlo. Ah, los traigo aquí en la bolsa. Dije, ya van 2. Dame la registración del carro. Le doy vida, pero está vencida. Porque las placas, pues no me la han dado porque no las he comprado. La aseguranza, ¿verdad? Se lo doy, también está vencida. Entonces, híjole. Dice, oye, tienes varias infracciones. ¿Sabes que ya me dijo 250 por las placas, 150 por esto, 150 por esto, y 225 por esto? Son varias. Bueno, pues ni modo, ¿qué puedes decir? Dijo, los atrás los traigo aquí, pero es que me los pongo. Dijo, no, si puedes mirar está bien, dijo. Dije, la cosa es que, dijo, los cupos solamente para leer. Pero ahí le pusieron que, ok, está bien. Dijo, ¿puedes solucionar todos estos problemas? Dijo, sí, claro que sí. No te puedo dar ticket. Vete con cuidado, que tengas buen día. Gracias a Dios. Mira, a veces uno, aunque comete ciertos errores, no estoy diciendo que es bueno, que es legal, no. Digo, porque Dios le dijo que no. Hay que, y mira, el lunes nos fuimos, pum, y arreglamos lo que teníamos que arreglar. Todo lo ahora sí lo traigo en el carro, ¿verdad?, con el Señor. La cosa le dije que los anteojos me estorban para mirar, para manejar. Me estorban literalmente, no me gustan. Y puedo mirar bien. Digo, si puedes mirar bien, no tienes que usarlo. La cosa es que ahí dice que tienes que usarlo. Pero ¿qué quiero decir con esto, amados hermanos? Dios muchas veces, su misericordia, la derrama en abundancia en nosotros. Yo tenía años, muchos años, que no me paraba un policía. Pero ese día se paró para recordarme que tienes que cumplir simplemente con los reglamentos, ¿verdad?, con el Señor. Bueno, si eso es en lo terrenal, ¿verdad?, con el Señor, ¿cuánto más en lo celestial? Dios quiere bendecir nuestras vidas. Ahora, en medio de todo ello, amados hermanos, su oración que hace Moisés a Dios es,
¿a quién vas a enviar conmigo? Me dices que yo he hallado gracia ante tus ojos. Primeramente dice, me has conocido por mi nombre. ¿Y saben que Dios nos conoce por nuestro nombre? Hay algo que yo he aprendido, iglesia, con el Señor, que cuando Dios tiene un plan, escuche bien, cuando Dios tiene un plan, un propósito para nosotros, Dios va a llamar nuestra atención. No importa qué tan perdido, como dijo una vez un predicador, esta persona anda más perdido que Adán en el Día de las Madres. Dios, cuando tiene un propósito con nosotros, Él se va a dar a conocer, pero nos va a llamar la atención. Aquí le va algo bíblico. Cuando Moisés andaba él allá pastoreando las ovejas de su suegro en el desierto, Dios llamó primeramente la atención de Moisés. ¿Cómo? En una zarza que ardía, pero no se consumía. Y Moisés dijo, voy a ir a ver esa zarza porque está cubierta de llama, pero no se consume. Ahí Dios llamó la atención de Moisés. Moisés andaba ya ocupado en sus cosas, enfocado en cuidar las ovejas del suegro. Y Dios llamó la atención. Y cuando Moisés se acerca, ¿verdad?, con el Señor a ver esa zarza, Dios le dice, quita las sandalias de tus pies. Y luego Dios le dice, ¿verdad?, con el Señor, se da a conocer, dice, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, de Jacob y de Isaac. Mira aquí el proceso. Primeramente Dios capta nuestra atención y luego Él se da a conocer. Y luego después le dice a Moisés, quiero que vayas, y luego le dice el propósito, quiero que vayas y saques a Israel de Egipto. Hay un proceso que Dios empieza en cada uno de nosotros. Y primeramente, captando nuestra atención. ¿Dónde se encontraba usted? ¿Dónde me encontraba yo? Cuando estábamos en el mundo. Allá en los placeres, allá en la maldad, ¿verdad?, con el Señor. Y de pronto alguien por ahí vino y nos habló del Señor. Dios estaba queriendo llamar nuestra atención, captar nuestra atención. Y ha empezado Dios un proceso. Pero ¿sabe qué? A quienes de nosotros nos sucede algo. Dios nos lleva por ese proceso, pero de pronto ese proceso se detiene. No porque Dios no lo quiere llevar a cabo, es porque nosotros nos volvemos a distraer y nos enfocamos en otras cosas. Eso le pasa a muchos cristianos en la iglesia. Y esos cristianos no pueden desempeñar lo que Dios tiene para ellos. O sea, el propósito por el cual los salvó. Y a veces nomás se queda así. Llega a un cierto nivel y ahí se queda estancada la persona. En el Evangelio nunca debe de ser así. En el Evangelio siempre uno tiene que preguntarle a Dios, ¿para qué me salvó Dios? ¿Para ser solamente un miembro más sentado en la silla? No, esos son para los que dan el primer paso de aceptar a Cristo y pasar un tiempo en la silla aprendiendo, recibiendo, ¿verdad?, conociendo, ¿verdad?, con el Señor cómo deben de conducirse, cómo deben de caminar. Pero luego hay que llegar al siguiente paso. ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué debo hacer? En otras palabras, ¿qué es mi lugar en el Evangelio, en la iglesia? ¿Qué es mi lugar? ¿Qué es mi posición? ¿Qué voy a hacer? Mire, voy a hablarles de la Biblia. Cuando Saulo, que es Pablo, tuvo ese encuentro personal con Jesús, en ese mismo instante, Saulo, que es Pablo, le dice al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Instantáneamente dijo, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo, ¿qué es lo que tenía que hacer? No le dijo, vas a ser un predicador, vas a ser un apóstol, vas a escribir cartas, ¿verdad? Vas a ir de viaje misionero. Dios no le mostró nada de eso, porque es un proceso. La Biblia dice que Pablo pasó 14 años estudiando, preparándose
Aunque era un fariseo, era conocedor del Antiguo Testamento de la Biblia, ¿verdad? Con el Señor de los Hebreos del Antiguo Testamento, era un conocedor de ello, pero pasó aproximadamente, dice, 14 años estudiando, preparándose, preguntando a Dios, Señor, ¿qué es lo que voy a hacer? Por eso Jesús le reveló a él todo lo que le reveló a los discípulos en 3 años y medio, se lo reveló así, mira, rapidito Pablo. Eso pasó con mi vida. ¿Se acuerdan que yo le he testificado? Cuando yo fui salvo, en las primeras semanas, puede decir la segunda o tercera semana, yo empecé a orar, Señor, ¿qué quiere que haga? Porque estoy agradecido porque usted me salvó. Día a día esa era mi oración. Y aquí estamos. Y sé que Dios quiere algo más todavía, ¿verdad? Pero vamos paso a paso todavía con el Señor. En otras palabras, caminar en el Evangelio es algo hermoso, es algo importante, pero sobre todo bajo la voluntad y la perfecta comunión con Dios y voluntad de Dios, no la nuestra. Moisés le dice, ¿quién irá conmigo? Si me has conocido por mi nombre, Dios le llamó por su nombre, Moisés, Moisés, no te acerques, quita las sandalias de tus pies porque el lugar donde tú estás es santo. Dios lo habló por su nombre. En 1 Samuel, capítulo 3, dice que también Dios le habló a Samuel y le dijo, Samuel, Samuel, Samuel. 3 veces le habló por su nombre. En algunos casos Dios le ha hablado a ciertas personas directamente por su nombre. En otros, algo diferente. Pero Dios siempre va a hablar directamente con la persona. Dios se va a mostrar. Ahora, cuando Dios o Moisés le hace esta pregunta a Dios, miren la respuesta que Dios le da a Moisés en el versículo 14 con el Señor. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso con el Señor. Aleluya. Mire qué respuesta tan hermosa, alentadora, animadora le da Dios a Moisés. La necesitaba. Y todo porque Moisés dice, Señor, ¿y quién va a ir conmigo? ¿Quién va a ir con nosotros? Porque Dios, como dijimos, ¿verdad? Si vamos al versículo 3, Dios había dicho, yo no voy a subir con ustedes, porque son un pueblo rebelde. Pero Moisés ahí está orando, Señor, si me está diciendo que saca a este pueblo de aquí, y algo que me dice en el versículo 13, dice, este pueblo es tuyo. Moisés reconoce que simplemente él es un siervo. Hay pastores que a veces quieren, ¿verdad?, manipular y gobernar a la congregación. Hay un orden que Dios establece, ¿verdad?, de un respeto. El pastor tiene una cierta responsabilidad con la congregación. Pero cuando la persona dice, decido hacer lo que yo quiero, entonces él se está rebelando. Él está desobedeciendo. El pastor nunca debe de manipular a la congregación, debe guiarla, debe instruirla, debe enseñarle. Y esto lo dice el apóstol Pedro cuando escribe su carta. Que nadie tenga señorío sobre la congregación. Y es lo que Moisés está haciendo igual. Dice, Señor, este pueblo es tuyo, no es mío, es pueblo tuyo. Y aquí una lección importante para cada pastor, que él está pastoreando, está guiando, está enseñando a la congregación, no para tener señorío sobre ella. Tiene una autoridad de parte de Dios, ¿verdad? Pero lo que yo me refiero al punto aquí es no manipular a la persona. Y que la persona ve al pastor, ¿verdad? A veces, como muchos casos, ¿verdad? Lo idolatra, ¿verdad? Ay, es el siervo de Dios. Ay, es un hombre igual como cualquiera de nosotros. Jesús lo enseñó también, ¿verdad? Por el Señor. Pero mire, aquí hay, como dijimos, algo importante. Mi presencia irá contigo y te dará descanso. Dios le promete entonces aquí a Moisés 2 cosas importantes con el Señor. Aleluya. Primero, le dice que su presencia
va a ir con él. La presencia de Dios, amados hermanos, es algo que debe estar en la vida de cada cristiano, de cada creyente, desde el primer día que acepta a Cristo. La presencia de Dios, voy a tratar de descifrarlo de esta manera para que usted y yo lo entendamos. Es un gozo, es una alegría dentro de nuestro corazón que no lo podemos explicar con palabras. Pablo lo dijo así en 2 Corintios, por el Señor, lo dijo así, capítulo 9 y verso 15. Gracias a Dios por su don inefable. Y luego cuando vamos a capítulo 12 de ese mismo libro de 2 Corintios, dice que Cristo, cuando lo llevó al tercer cielo, le mostró cosas que no le es permitido al hombre hablar. Es decir, cosas inefables. Seguimos en la misma, inefables. ¿Qué es inefable? La palabra inefable significa cosas que no se pueden explicar con palabras. No hay manera de explicarlo. Mira, te lo voy a explicar. No hay manera de explicarlo. ¿Sabe cómo se puede entender cuando alguien tiene una experiencia personal? Yo sé lo que es sentir la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque yo también lo he sentido. Cuando alguien dice, yo sé lo que es la presencia de Dios y me siento de esta manera y me siento bien livianito, bien, ¿verdad? Y yo sé lo que siente. No lo puedo explicar, pero trata con decir las palabras, yo lo entiendo. Muchas personas dicen, cuando aceptan a Cristo, siento un calor por dentro, siento como ganas de llorar, porque es la presencia de Dios que está ahí. Entonces, cuando alguien pasa ese, yo te entiendo porque yo pasé por ese mismo proceso. La presencia de Dios es realmente algo de haber sido perdonados. Y luego la segunda que le dice Dios en ese versículo 14, y te daré descanso. ¿Saben que muchos venimos del mundo allá cargados de pecados? Cargados y con tanta cosa, ¿verdad? Con el Señor que hemos vivido. Y venimos cargados, ¿verdad? Con el Señor. Aleluya. Una sobrina mía que me platicó en una ocasión que cuando ella vino a los pies del Señor, dice, yo venía con tantos problemas, tío. Vivía una vida bien fea, bien terrible. Pero cuando me invitaron a la iglesia, yo llegué a la iglesia y ahí derramé mi corazón, lloré, ¿verdad? Y sentí que aquel peso, aquellas cosas que traía en mí, fueron removidas y me sentí descansada. Ya no tenía esas cargas. Dios promete en su palabra, dice, y quitaré ese yugo de esclavitud, es decir, esas cargas. Dios no quiere que tú lleves cargas, que vivamos cargados, presionados. Por eso